Vamos a hacer una serie de, vamos a hacer una serie de shurim, de clases, sobre algunos temas generales y en especial quiero centrarme en un libro en especial, que es el libro que se llama Jobat o Jobot Alevavot, de Rabenu Bajie Ibn Pekuda. El libro que ustedes, o sea, la carta del Rambán, ustedes ya la tienen, me imagino, el texto traducido y ya tienen como para poderlo leer y repasar, como ya les había dicho, las cosas que ya habíamos estudiado. Akshav, el libro Jobot o Jobat Alevavot de Rabenu Bajie Ibn Pekuda, uno de los grandes sabios del siglo de oro español, desde el punto de vista del judaísmo, es un libro, simplemente es un libro de ética, ¿sí? Que nos enseña comportamiento, cómo las personas deben comportarse, etcétera, pero es bastante más profundo que eso y tiene muchas conexiones con la Kabbalah, muchas conexiones con el misticismo en general, y es un libro profundo, muy, muy, muy profundo, del cual nosotros vamos a tratar hoy día de ver algún tema y otros probablemente en varias sesiones vamos a ver algún tema. No lo vamos a estudiar línea a línea, sino que voy a tomar temas principales sobre él. Y en la Akdamá, en la introducción al Jobot Alevavot de Rabenu Bajie Ibn Pekuda, el Rab trae un mashal, trae un ejemplo, una parábola. Y vamos a centrarnos en eso para estudiar un punto importante que debemos conocer y que es importante también que podamos adquirir. El libro dice así en hebreo y la traducción en castellano. El libro en castellano existe en dos traducciones. Hay una traducción más antigua de un erudito, un profesor argentino llamado Duhovne, que tradujo por allá por los años 60, 50 o 60, creo que incluso puede ser que sea después, y también hay una versión más moderna de los años de principios del 2000 o tal vez 2010, traducida por un rab de apellido Leví. Ambas traducciones son bastante interesantes las dos y se las puede consultar. En la Akdamá, en la introducción al libro, Rabenu Bajie Ibn Pekuda trae el siguiente mashal. Dice, זה הדבר דומה לעבד שציווהו המלך לקבל ממון מעבדי מלכותו. Él habla acá de un Eved, de un sirviente que recibió la orden del rey de recibir dinero, mi abdei maljuto, de los siervos del reinado, o sea, tiene que cobrar impuestos. Se simena hamaot, y él tiene que contar y guardar los dineros, ve yashkelem, ve yaritzem. Los tiene que pesar porque se pagaba con a veces trozos de oro o de plata, se pagaban entonces impuestos, él tenía que pesar para de esa manera recibir los impuestos de las personas del lugar. Ve allá a Evet Pikeach Bakol, y el funcionario este era muy astuto, Asher Tzivau Amelech, y él era una persona muy astuta quiere decir que cumplía todo lo que el rey le mandaba, ser una persona fiel, una persona confiable. Sin embargo, Bait Hakemu lo abde ha malchut. Sin embargo, comenzaron a planear, a conspirar en contra de él los funcionarios de ese rey. Los funcionarios del reino
comenzaron a conspirar en contra de la persona que cobraba los impuestos. Le falleció Bedvarín, comenzaron a le fallezoto, comenzaron a convencerlo con palabras, a hablarle de una manera que lo querían, obviamente que lo querían engañar, pero haciéndole parecer que tenían una gran amistad con él y un gran cariño por él, cosas que a veces conocemos de la vida diaria. Ad asher min bahem, y consiguieron comprarlo, comprar el emún de él, o sea, comprar la confianza del recaudador, la confianza del recaudador, lograron con estas palabras adquirirlos. Be'eviu hamamón elav, y le traían el dinero donde él. Beambrulo, y le dijeron, o sea, después que ya él tenía confianza en ellos, pensaban que, ellos eran sus amigos y que todos eran personas de honor y personas fieles, entonces le traían los impuestos a él, al recaudador. Beambrulo, kihu shalem be miniano, y le dijeron que los impuestos estaban completos, o sea, que estaba todo el dinero Beminiano en cantidad, Mishkalo y en peso, o sea que estaba todo lo que ellos tenían que entregar al rey. Bemirtze, y en todo lo que era necesario. Beemim lahem, y el funcionario el recaudador, les creyó. O sea, tuvo confianza, perdón, tuvo confianza en ellos. Beitatzel laamot al berur dibrei, y tuvo como una especie de negligencia este recaudador y no trató de Bediuk averiguar si era verdad todo lo que le estaban diciendo, que había esta cantidad de dinero, que había este peso en los valores que le habían entregado, no lo averiguó. Él lo miró por encima e hizo una estimación, sin haber llegado a un berur total, haberlo medido, pesado y contado. Behekel bemitzvat hamelech, y de esa manera fue negligente en cumplir la mitzvah del rey. Bekasher y guía a Dabar el Amelech, cuando esto llegó donde el rey, de que en este recaudo de impuestos no había sido lo suficientemente explícito ni había sido lo suficientemente exacto en medir todo lo que recibía. Tziva lehavi amamom lefanav. El rey pidió que trajeran todo el dinero delante de él. Bekasher shaal oto al mishkalo, cuando el rey le preguntó cuánto peso hay, o sea, que le dijera la cantidad de lo que pesaban las piezas de oro o de plata, lo que hayan traído para pagar los impuestos, un miniano y la cantidad, lo yahol le ashiva la davar. No pudo responder esta pregunta. O sea, no pudo responder la pregunta del rey porque él no sabía, no lo había contado y no lo había pesado. Se había confiado en lo que le habían entregado estas personas a las cuales él había cobrado los impuestos. Llevó a Melech, y lo castigó el rey, al Asher Hekel ben Mitzvato, por haber sido negligente en el cumplimiento de su mitzvah, de su orden. Besamach al Dibrei Abadab, y de haberse apoyado en las palabras de sus sirvientes, de sus funcionarios. Bedavar sheaya yahol la'amod alav, en algo que él debería haber revisado hasta el punto exacto. Beafilu imimtza amamon que dibreihem, e incluso que se hubiese encontrado la cantidad de dinero según lo que las personas que lo dieron dijeron, que digamos que alguien hubiera dicho, si yo entregué tanta cantidad de oro, y se hubiese encontrado esa cantidad exacta, como él no lo contó, como él no lo revisó, entonces por eso el rey lo castigó. De si él, o sea, si este recaudador no hubiese sido baki, no hubiese sido experto en el tema, lo hayamit hayev al asher samach aleihem,
no hubiese sido, el rey no lo hubiese castigado por el hecho de haberse apoyado en ellos. O sea, si el recaudador no hubiese sido una persona que realmente era un notario, una persona que recibía, que escribía, que cada cosa la hacía con la puntualidad y con la cantidad y la cuenta exacta, si no hubiese sido así, entonces el rey no lo hubiese castigado porque se apoya en alguien, porque bueno, pensó, si no tiene demasiada cabeza, entonces debe ser, se apoya en cualquiera que le dice, aquí hay tanto, pero estamos hablando de alguien que sí sabía calcular, que sí sabía pesar y que debía haberlo hecho, pero que sin embargo no fue lo suficientemente serio en su trabajo. Vejen ata. Este es este es el mashal, o sea, esta es la historia que trae el Rabenu Bajie en su introducción al Jobot Alevavot, en la página en hebreo Yud Aleph, Amud Bet, es donde se trae esta historia. Este es el mashal, que entonces el recaudador fue castigado por no haber sido meticuloso en haber contado y haber pesado los impuestos recibidos. Esto estamos hablando incluso, el castigo se aplicó incluso que las cantidades que dieron fuesen las cantidades que estaban, por el hecho que él no lo contó, recibió el castigo. Y segundo, porque se apoyó en ellos siendo él una persona que debía haber hecho todo en forma detallada. ¿Okay? Entonces, a pesar de estas dos cosas, recibe castigo. Dice, este es el mashal, ¿ya? ¿Cuál es el nimshal? Mashal quiere decir, esta es el ejemplo, este es la parábola, la historia, y ahora tenemos que estudiar cuál es la moraleja, cuál es el nimshal, qué es lo que queremos aprender de acá. Y dice Rabenu Bajie, él inmediatamente nos explica qué es lo que él quiere enseñar con esta historia. Ahora, esta historia del recaudador que fue negligente es una historia que aparece en el libro este del Jobot Alevavot, pero es una historia conocida, es una historia que se encuentra en otros textos y se encuentra en otros libros y es bastante recurrente porque quiere enseñarnos algo profundo. Vamos a estudiar primero al nivel de conducta, que es lo que nos quiere enseñar, y después yo quiero hacer una pequeña, ir un poquito más en profundidad sobre lo que este mashal nos quiere enseñar. Dice, explica Rabenu Bajé lo siguiente: de la misma manera, si fuera imposible comprender racionalmente cuestiones como, digamos, la de la significación de las leyes reveladas, o sea, si fuese total y absolutamente incomprensible las mitzvot de la Torá y no fundadas en su razón, y no hubiéramos encontrado algún tipo de justificación de tipo racional, evidentemente sería excusable, los podríamos excusar, el no examinarlas, o sea, el no estudiarlas. Digamos, si fuese completamente imposible, por ejemplo, comprender, por lo menos en los niveles más elementales, la mitzvah de kashrut, o sea, de no mezclar carne con leche y de comer carne después de la shejitá y de no comer ciertos animales o ciertos peces, etc. Si fuese imposible comprender racionalmente cuestiones como esta, entonces podríamos, entre comillas, exculparnos o decir que debido a que es imposible su comprensión, entonces me excuso de no estudiarlas, no de no cumplirlas. ¿Okay? Quiero que quede claro acá algo que es muy importante que el Rab nos quiere enseñar. Una persona puede, digamos, hipotéticamente decir, mira, yo cumplo la mitzvah de no comer carne con leche, de no juntar carne con leche, todo lo que está escrito en el Halajá, pero como es tan difícil o es tan profunda la significación, entonces no estudio el por qué. No estudio el por qué se decretó esto o cuáles son las normas. Me basta con que me digan, no comas carne con leche. Y no me dedico a profundizar en la Torah. Estoy hablando de una cosa, pero eso puede ser con cualquier cosa.
Una persona dice, bueno, yo me pongo tefilín todos los días, pero que me dejen en paz. No quiero que me empiecen a enseñar el por qué son negros, por qué cuadrados, por qué cuadros. Me dijeron, te pones tefilín, me pongo tefilín. Pero no empieces con un bilbul moaj de querer estudiar más sobre el tema. Eso es a lo que el Rab se refiere. Esa excusa la podríamos decir si fuese completamente imposible comprender el significado racional que tienen las mitzvot a los niveles que nosotros podamos comprender. O bien, continúa el Rab, dice, en el caso de que tu inteligencia fuese pequeña y tu comprensión demasiado débil, para penetrar semejante asunto, no serías castigado por tu abstención. O sea, no habría ningún tipo de castigo por el hecho de no dedicarme a explicar en forma o entender de manera detallada las mitzvot de la Torah. Bien, si alguien dice, bueno, yo sé, soy una persona simple, que no tengo demasiada inteligencia, y a mí el rabino me dijo que tenía que rezar 3 veces al día, y bueno, no sé por qué, ni para qué, ni por qué, pero me dijeron que tenía que hacerlo, entonces lo hago. Y no tiene mayor capacidad de poder penetrar en esos conceptos, estaría bien, pero estamos hablando con alguien que sí puede hacerlo, con alguien que estudió, por ejemplo, en el mismo caso, una persona que estudió no sé cuántos años de escuela tienen en otros lugares del mundo, pero generalmente son 12 años de escuela, repartidos en educación básica y educación secundaria, en donde hay una serie de ramos que hay que estudiar, asignaturas que se deben cursar y que deben aprenderlas y de examinarse sobre eso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, simplemente estamos hablando de personas que han podido cursar una cantidad de años de estudio, por lo tanto tienen suficiente inteligencia para saber que si les dicen se reza 3 veces al día, hay que preguntar por qué, cuál es el motivo. ¿Hay un motivo? ¿Lo existe o no? ¿Cuál es? ¿A qué se refiere? ¿Qué está relacionado con qué? Ah, corbanot, entonces, ¿qué son los corbanot? ¿Qué son los sacrificios? ¿En qué momento se traen? Etcétera, etcétera, etcétera. De eso estamos hablando, porque si no, no habría castigo, pero de alguien que sí puede hacerlo, que sí puede investigar, que sí puede estudiar y no lo hace, esa persona es como este recaudador de impuestos que se dejó convencer por otros de que no era tan necesario contar la cantidad de dinero de los impuestos. Continúa el Rabbi, dice, pero si gracias a tu saber y a tu inteligencia puedes verificar las tradiciones que los sabios recibieron en nombre de los profetas acerca de los principios de la religión y los pivotes de las obras, o sea, los fundamentos de las cosas que debemos hacer, debes consagrarte a este examen hasta dominar el asunto y conseguir la verdad de la fe por el concurso de la tradición y de la razón reunidas. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona tiene la suficiente capacidad y simplemente entendemos que lo hay una obligación. No es simplemente que yo agrego de mi vida algo, no, hay una obligación de dedicarse al estudio de las tradiciones recibidas por los profetas y de todas las tradiciones que los sabios de Israel tienen, ya sea las mitzvot recibidas por Hashem, ya sea las mitzvot que los rabanim han aumentado por las circunstancias que ellos estimaron conveniente, todo eso tiene razones que nosotros podemos y debemos tratar de discernir. El que no lo hace será castigado. Eso es lo que nos quiere enseñar de este supuesto. El Rab continúa y dice, si ignoras este deber, o sea, si no sabes llegar al punto central de este deber, y más aún, si deliberadamente te abstienes de cumplirlo, y más aún, si empiezas a crear una mentalidad tal que solamente es necesario saber lo que hay que hacer, pero no saber ni introducirse más en el por qué se debe hacer, incurres en falta para con tu creador. Esto es un grave pecado en contra de Dios. Por lo tanto, va a explicar un poco más el tema porque es importante tenerlo claro.
¿Ven? Cuando una persona estudia Torá, normalmente se estudian una serie y una cantidad de mitzvot, de obligaciones que debemos hacer, Shabbat, Kashrut, Arat HaMishpachá, etc. Y todo es correcto. Tefilot, tefilín. Pero dice Rabbeinu Bajie que esto es solamente un marco, pero es necesario investigar el porqué. Es necesario saber el porqué. Si alguien viene y te pregunta por qué te pones tefilim, una persona puede responder en forma muy simple porque soy yehudi, porque soy judío. Y él piensa que esa es la respuesta. ¿O por qué guarda Shabbat? Ah, porque soy religioso. Y hay personas que opinan que esa es la respuesta. Este mashal nos viene a enseñar que una persona que responde esas cosas va a ser castigado, porque hay que responder con conocimiento de qué significa la unión que hay entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu a través de los tefilim, qué es lo que está escrito en ellos, por qué son negros, qué significa que fueron recibidos a la Hale Moshe Sinai. Estoy tomando un ejemplo, pero ese ejemplo se puede aplicar a muchas cosas distintas. No se puede uno sentar y simplemente recibir conductas o cosas que se deben hacer si éstas no son estudiadas, si no son explicadas como forma profunda. Cada una de las mitzvot que Akadosh Baruj Hu nos entregó tiene una explicación para el nivel que nosotros podemos alcanzar a entender. Esto fue así cuando se entregó hace 3000, más de 3000 años atrás. Esto fue así durante la época del primer templo, fue así durante la época del segundo templo, fue así durante la época de los Rishonim y sigue siendo así en nuestros días. Si bien obviamente hay niveles, pero hay un nivel que es obligatorio conocer. Y este nivel es el que cuando a una persona le preguntan por qué estás haciendo esto, la persona tiene que saber decir cuál es el motivo más simple que esto tiene. ¿Por qué decimos Kriyat Shema 2 veces al día? Obligatoriamente se dice un poco más, pero digamos obligatoriamente se dicen 2 veces al día. Entonces hay que saber qué significa la conexión con Akadosh Baruj Hu por la mañana y qué significa la conexión con Akadosh Baruj Hu por la noche. No basta con decir, bueno, yo soy religioso y rezo. Eso no es una respuesta. Eso es lo que el recaudador le dijo al rey cuando le preguntó cuánto dinero hay. Y él no supo responder cuánto dinero. El dinero lo trajo. El dinero está acá. Ahí está el dinero. Trajo lo que recaudó. Trajo los impuestos. Pero le preguntaron cuánto hay y él no sabía responder. O sea, acá hay algo que además, antes de ingresar un poquito más al tema más profundo del Mayal, hay algo que nos diferencia del resto o de otras formas de religiosidad. En otras formas de religiosidad no importa lo que hay detrás, importa lo que la persona obedece o cómo obedece. El hombre de religión de otras religiones le puede decir, haz esto y esto y esto, y la persona lo hace. ¿Bien? Y no preguntes, y no opines. Esto no es así en el judaísmo. En el judaísmo, el que no opina, el que no pregunta, es como que trae los impuestos sin haberlos contado. Y cuando se traen impuestos sin haber contado, entonces hay un castigo. Por dos motivos, como dice Rabbeinu Bajie. Primero, porque tú tienes suficiente inteligencia para no dejarte llevar por aquellos que te dijeron, no, no cuentes, no es necesario. Segundo, porque obviamente tienes la necesidad de cumplir las mitzvot que Kadosh Baruj Hu te da de una manera completa porque Hashem a Kadosh Baruj Hu te los está entregando y tú debes responder de una manera exacta también. Obviamente ya dije niveles, pero siempre hay que tratar de preguntar, siempre hay que tratar de buscar los motivos por qué las cosas se realizan. No llegar simplemente con el dinero y si se le pregunta cuánto hay, no sabes, pero dice, bueno, pero está, ¿qué importa? Si está, no, importa el cuánto dinero hay. Eso es lo que el Mashal nos quiere enseñar a nivel Pashut, ¿no? Estamos hablando a nivel muy simple, que esto es la Yad. Y por lo tanto, para todos aquellos que han ido, por ejemplo, a Yeshivot o han estado en Batei Midrash, ustedes se van a dar cuenta que hay mucha discusión entre los Hebrutot, las personas que estudian uno con otro,
hay muchísima discusión y se trata de llegar a acuerdos y a veces esos acuerdos no se consiguen, porque el pueblo judío es un pueblo que va más allá de lo simple, que va más allá de lo simple. Y por lo tanto, para poder estar a la altura de todas nuestras generaciones anteriores, se necesita ir más allá de lo simple. Este es, como les dije, la parábola y esta es la moraleja. Sin embargo, esta historia tiene un trasfondo un poquitito más profundo. ¿Okay? Lo que ya les expliqué es así. Por lo tanto, ya desde mañana, cada cosa que ustedes hacen tienen que buscar el por qué se hace. ¿Por qué leo Teilim? ¿Por qué rezo esto? ¿Por qué dijo esto otro? ¿Por qué tengo que ponerme tefilín? ¿Por qué son negros? ¿Por qué las retzot? ¿Por qué son largas? ¿Por qué una es más larga que la otra? Etcétera. ¿Por qué tengo que formar una letra shin en la mano, una erdalet detrás de la cabeza, del cráneo, etcétera, etcétera? Para los hombres, para las mujeres, ¿por qué encender velas en Shabbat? ¿Cuál es la conexión? ¿Cómo me conecto? ¿Qué significa hacer Afrashat Halá? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Qué significa el kashrut? ¿Y por qué el mikve? ¿Y por qué después de esta situación y después de la otra no? Etcétera, etcétera. Todo eso a nivel pashut tiene explicaciones y a nivel profundo también las tiene, pero por lo menos a empezar con los cuestionamientos porque de eso es lo esencial. Y si no, como dice el Rab, hay hiu, o sea, hay castigo. Akshav, si vamos a ir un poquito más en profundidad, el tema tiene una connotación mayor, que es la siguiente. Desde el punto de vista del Sod, o sea, desde el punto de vista de la Kabbalah, contrario también a lo que las personas piensan, en el Sod se necesita diuk, se necesita ser extremadamente cuidadoso en, en entender cada detalle, qué es lo que va a llevar finalmente al todo. Hay una Agadá muy conocida también que más o menos en el mismo Kibun, ahora no la vamos a estudiar porque tiene muchos puntos, pero una de ellas es que cuentan de que varios sabios entraron a los estudios profundos de la Torá, todos fracasaron excepto Rabbi Akiva, que entró con paz y salió con paz. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva, que es la base de todo lo que es la Torá oral, Rabbi Akiva era una persona muy, muy escrupulosa en los estudios que él hacía. Y trataba de entender hasta los detalles más mínimos de las cosas que él comenzaba a conocer. Y esto es algo, esta conducta es algo que le da a la persona la capacidad de poder ir más allá de lo que conoce simplemente. Voy a tomar ejemplos que no son ejemplos de la Torá, entre comillas, no son de la Torá, todo proviene de la Torá, obviamente, pero para que se den cuenta hasta dónde a veces llegamos en ciertas conductas que no reflejan muchas veces lo que deberían ser. ¿Bien? Ustedes han pensado, por ejemplo, aquellos que viven en otros países, o incluso aquellos que viven en Israel, ¿no? Que cuando, por ejemplo, yo digo desde tal ciudad, vamos a tomar, no sé, algún ejemplo, por ejemplo, en Argentina, desde Buenos Aires hasta Córdoba, que es una ciudad que queda casi en el centro del país, desde Buenos Aires hasta Córdoba, digamos, hay X cantidad de kilómetros. Ok, ¿desde dónde se mide? ¿Desde qué lugar se mide? Porque obviamente Buenos Aires es una ciudad muy grande. Entonces, si yo digo tantos kilómetros, de dónde comencé a medir? Desde un punto adentro de la ciudad, de un punto más afuera de la ciudad, y cuando llego a Córdoba, ¿hasta dónde supuestamente mido? ¿Hasta el comienzo de la ciudad o parte de adentro de la ciudad? No pasa en cualquier lugar. Cualquier ciudad del mundo, saben ustedes, tiene algo que se llama el kilómetro cero, que de ahí se comienza a medir. Eso hay que saberlo, hay que conocerlo, porque alguien le puede preguntar, ¿y de dónde se empezó a medir? Y para la Torah es muy esencial porque hay muchas cosas que tienen que ver con medidas. ¿Bien? Hay una alajá en Shabbat con respecto a hacer eruv. Eruv, que es la capacidad de poder cargar
en un lugar en Shabbat, para lo que se necesita poner unos postes alrededor de la ciudad con un hilo que lo atraviese si la mayoría es judía. La mayoría de las personas que vienen a esa ciudad son judías. Simplemente, hay muchos otros dinim. Y ahí se requiere poner un poste, dos postes y un hilo arriba. ¿Bien? Y se va rodeando la ciudad como se hace en Israel, poste, 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 hilo arriba. ¿Por qué o para qué? ¿Qué es lo que estoy formando? Tengo que formar una puerta. Entonces, ahí también una pregunta, ¿por qué para construir un lugar cerrado tengo que formar una puerta? La razón es bastante simple, porque para ingresar de un lugar a otro tienes que pasar puerta. Entonces, si pasaste una puerta, quiere decir que estás en un lugar específico, y cuando saliste de la puerta, saliste del lugar específico, etcétera. Podemos traer muchas preguntas de cosas que a veces las personas no las meditan con suficiente profundidad y no se dan cuenta que están ahí y que están justamente para que las podamos aprender, ya sea de las cosas de la vida diaria o incluso de las cosas más profundas como pueden ser las cosas de la Torá. Ejemplos, como digo, podemos traer muchísimos ejemplos, ¿bien? Y estos hay que tratar de entenderlos. Todo debe ser entendido. Yo sé que a veces puede ser aglomerante y puede ser agobiante, pero es parte de la vida de una persona que estudia Torah. Precisamente el cuestionamiento y el preguntar el por qué. Alguien también podría haber preguntado por qué cuando estamos en la esquina hay semáforos. Los semáforos tienen luces rojas y también tienen luces verdes. Cuando está en verde, simplemente los peatones podemos pasar. Cuando está en rojo, los peatones nos detenemos. ¿Quién decidió que es verde y quién decidió que es rojo? Nosotros lo utilizamos nada más. Pero hay una decisión detrás de eso. Alguien te preguntó a ti si era así o si estabas de acuerdo o no. Quedó en la penumbra de algo que es útil y que no sabemos el por qué es útil. Para la Torá no existe eso. Puede ser que para cosas mundanas simplemente no importe tanto, pero las cosas que tienen que ver con la Torá no son cosas simplemente útiles, son cosas que son verdaderas. Y como es verdad, tiene su causa y tiene su razón. También a nivel más profundo, desde el punto de vista de la Cábala, punto de vista de la Sefirot, cómo el mundo se creó, cómo el mundo funciona, también cada una de ellas tiene un razonamiento, tiene algo detrás y que es necesario también preguntar. Las relaciones entre las personas también son importantes y las relaciones entre las personas necesitan también explicaciones. No podemos dar por hecho o dado todo, sino que debe todo tener una explicación. Muchas veces las personas ven a otras personas que están medias tristes, por ejemplo, y bueno, estará triste, mañana estará contento, y después no. Es algo que es necesario también aprender a ver detrás de los demás y tratar de llegar un poquito más también al corazón de los demás. Y no simplemente conformarnos con ver rostros que hoy día pueden estar contentos, mañana pueden estar tristes, pasado mañana pueden volver a estar tristes. Si hay algo que a una persona lo oprime o lo afecta, hay que acercarse, preguntar, hay que tratar de ver. Cuando se abre el corazón a los demás, entonces obviamente que la otra persona va a saber. Ahora, cuando ocurre, y a veces ocurre también, y esto hay que cuidarse mucho porque es total y absolutamente no musari, no ético, ir a preguntarle a alguien sobre su estado de ánimos, etcétera, te lo dice después ir a contárselo a otra persona. O sea, eso es un pecado capital, eso es una cosa como una especie de delito, se llama la Shomará. Y por lo tanto hay que cuidarse. Si te han contado a ti un secreto, un estado de ánimo, una situación, un problema, tú te quedas callado, tratas de ayudar. Muchas veces ayudar es simplemente escuchar, no es que tengas que dar soluciones, si es que lo puedes hacer, es obligatorio hacerlo, pero si no, simplemente escuchar y consolar, pero no ir delictualmente a contarle eso a otra persona. Eso obviamente está mal y hay que tratar de cuidarse de todas esas conductas que son delictuales. ¿Bien? Y a pesar que la persona suele decir, bueno, ¿quién me escucha, quién me ve? Se lo dije en privado, etcétera, etcétera.
La Torá dice, Ve'aftá lereajá kamoja, vas a amar al prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo, dice la Torá, y finalmente dice, Ani Hashem, yo soy Hashem. ¿Eso qué quiere decir? Que el único que sabe si realmente lo amas o no es Akadosh Baruj Hu. Y no piensen que Hashem no nos está observando, nos observa en cada momento, en cada situación, en cada cosa que nosotros hacemos. Allí está, Akadosh Baruj Hu está allí. Y esto obviamente nos tiene que hacer pensar que nuestro comportamiento y nuestra conducta tiene que mejorar, no tiene que empeorar. Entonces, este primer mashal que trae el Rab, mashal es la parábola y nimshal se llama la moraleja. Nos enseña justamente que el ser humano debe tratar de lahkor, investigar, de pensar en todas aquellas cosas que él diariamente hace dentro del mundo de la Torá y también fuera del mundo de la Torá, y no hacer las cosas en forma rutinaria y nunca hacer las cosas sin pensar, sino que tiene que haber un equilibrio constante para que realmente vayamos avanzando en la compra y la adquisición de la Torá. Esto es el mensaje que se quiere enseñar y también a nivel profundo, ya les dije, en todas las cosas que tienen que ver con Kabbalah, también hay que tratar de entenderlas. Si alguien no entendió, entonces hay que preguntar. Si una persona no sabe, se pregunta a otra, etc. Pero hay que tratar de llegar al entendimiento que nos deje tranquilos internamente de que hemos llegado a algo que nosotros sabemos. Este es el primer mashal. El Rab va a continuar después con un segundo mashal, que me trata de ver si lo podemos estudiar en la próxima clase, que es el mashal de los capullos de seda, que también vamos a tener que estudiar en profundidad, pero este es el primer punto, el mashal del recaudador de impuestos. No se olviden, delante de Akadosh Baruj Hu está muy bien que se traigan los impuestos, pero Hashem va a preguntar cuánto hay. Entonces hay que contarlo y hay que pensar. Ok, vamos a dar tiempo para Shelot, preguntas si ustedes tienen, por favor las pueden hacer. Si alguien tiene alguna pregunta. Rabino, de mi parte se Sí. relaciona con lo que acaba de expresar un tío que tengo en Israel, que se fue a Israel apenas cuando Israel tenía como 15 años, 12 años de establecimiento como país. Ujú, Tuvo sus hijos, varios hijos, y entre una charla en esta semana con uno de mis primos mayores que se llama Shami, me dice, la última vez que yo usé, que me acuerdo, de Filín fue en mi bar mitzvah. ujú, No lo volví a utilizar. ¿Por qué? Porque no tenía ni interés ni nada. Después de lo sucedido el 7 de octubre, los utiliza a diario. ujú, Entonces, es algo que también fue un golpe fuerte para el Estado de Israel, pero también fue un golpe de reflexión para los judíos que viven en Israel, de que también hay que comenzar a hacer la acción. Y eso es algo que me comentó y me comenzó a funcionar desde que me lo comentó esta semana. ujú. Muy bien, ¿no? Muy bien. Baruj Hashem, que vaya avanzando en eso y que vaya subiendo en eso. ¿Quién Bezrat Hashem. tiene, quién tiene más aportes o preguntas? Elsa. No sé si estará conforme al estudio que nos dio el RAP, pero es que tengo una duda porque eh, en Pirkei Avot dice, medio me acuerdo, dice, la tienda está abierta y el vendedor vende. Y dice que, y el fiador, o sea, y mandan a cobrarle. Algo así Ujú, es, entendí yo. No sé, Rabino, cualquier cosa me corrige, me explica, no sé si es por lo mismo. O sea, la tienda está abierta, se vende, ujú. está el fiador, uno es el deudor, pero te cobran. No sé Bien, si lo Najón, estoy Najón. diciendo bien. Bien, Najón, o sea, el mundo está presente, las mitzvot están allí, hay que activarse en ellas y hay que profundizar en ellas. Eso es lo que la Mishnah también nos quiere decir ahí en Pirkei Avot, ¿ok? Y que generalmente el Baal Hanut, el patrón, es exigente
y nosotros que somos los trabajadores somos flojos, somos perezosos. Bien, ¿esto qué quiere decir? Somos perezosos en muchas cosas, somos perezosos en la acción, e incluso cuando ya tenemos la acción, incluso somos perezosos en el estudio de estas acciones. Pero eso hay que mejorarlo, obviamente. Qué bien. Muchas gracias, Rab. ¿Quién tiene alguna pregunta? Parece que no hay más preguntas, Rabino. Ok, si no hay más personas que quieran hacer alguna pregunta, entonces Besrat Hashem, vamos a continuar la próxima semana. Esperamos a que sea una hora, que podamos comenzar a la hora. Y de todas maneras, si durante la semana, con lo que hemos estado o con lo que vamos estudiando, se les presentan algunas dudas o algunas preguntas que quieran hacer, por favor, las anotan y después las vamos comentando después de la charla, después de la clase. ¿Bien? No se olviden que es una institución de estudios, por lo tanto, es un estudio. El estudio se hace en forma conjunta. ¿Qué quiere decir eso? Con preguntas, con respuestas, con dudas, con apreciaciones, a veces con cosas que uno no está de acuerdo. Es la dinámica de un centro de estudios es esa. Así que Bezrat Hashem, nos estaríamos encontrando la próxima semana. Perdón, señorita. Gracias. ¿Quién? Rabino. Ok, call to. No, si no hay otra pregunta, entonces call to. Muchas gracias a todos. Gracias, señor. Gracias, Rab. Gracias, Rab.